Gracias, señor presidente, colegas asambleístas, muy buenas tardes. Permítame comparecer a este juicio político luego de la intervención que ha hecho nuestra compañera Nicole Saca para reiterar que el señor Fernando Santos Albite es uno de los principales responsables y culpables de la crisis por la que atraviesa nuestro país, porque él sabía lo que iba a pasar durante este último periodo, como evidentemente lo hemos demostrado y lo vamos a demostrar. Con el oficio de SELEC EP 2023-0824-OFI del 7 de mayo de 2023, el director ejecutivo de la SENACE le solicitó implementar oportunamente acciones para garantizar el suministro de energía eléctrica al país con la probabilidad de un 90% de tener un escenario seco entre los periodos del final del 2023 e inicios del año 2024. Es decir, el SENACE se anticipa en mayo del 2023 diciendo lo que va a pasar ahora y lo que estamos viviendo ahora. A inicios del 2023 ya se conocía que existía este 90% de probabilidad de sequía y no se hizo absolutamente nada al respecto. En esa misma línea, mediante la circular SENACE 2023-0004C del 9 de febrero del 2023, se puso en conocimiento sobre los periodos de estiaje en el sistema eléctrico que requeriría la operación intensiva del parque termoeléctrico del país y la importación estacional de electricidad desde Colombia hasta la máxima capacidad de transferencia. Se contrató energía a Colombia y eso lo recordamos todos los ecuatorianos. De hecho, ya dijo hace un momento la compañera Nicole Saca que eso nos terminó costando el 35% más de lo que debería costar. Es decir, hablamos hasta de una suerte de sobreprecio. Los costos, citando a diario El Universo, como indico yo, eran del 35% más, que el exministro manifestó que se trataba de un, entre comillas, error humano. Error humano que nos terminó costando más de 220 millones de dólares a los ecuatorianos, ni más ni menos. Se advirtió asimismo por parte de la SENACE que era imprescindible contar hasta finales de septiembre del 2023 con la recuperación de la central Esmeraldas 1. Desde agosto del 2022 se conocía de la necesidad de repotenciar la Esmeraldas 1 y el señor exministro Santos Albite se hace cargo en octubre del 2022 y sabía de la urgencia de la repotenciación de esta importantísima central hidroeléctrica. Pero no fue sino hasta julio del 2023 que empezaron los trabajos y la central entra en funcionamiento en noviembre del 2023. Según informe de la SELEC, lo que de ninguna manera se compadece con lo que significa la palabra urgencia. Asimismo, se pidió la no desafectación de la central Givino 3. Esta empezó a funcionar el 15 de diciembre del año 2023, cuando afortunadamente, creo yo, y creo que la mayoría de ecuatorianos, el señor exministro Santos Albite ya no estaba en su cargo. Se pide la repotenciación de la Quevedo 2, y en este caso hay una denuncia en la Fiscalía presentada en el año 2023 por un presunto delito de peculado en este proceso en el que, a pesar de ser una compra que se sabía que era necesaria en el año 2010, se la cataloga como emergencia para contratar a dedo a un proveedor internacional sin concurso público, y estamos hablando de una cantidad presupuestaria más o menos de 58,2 millones de dólares. El proceso de repotenciación de la Quevedo 2 se publica el 31 de julio del 2023 según los datos del portal, y la adjudicación se hace el 3 de agosto, es decir, en 4 días se resuelve una compra millonaria. Pero además se compra un intermediario y no directamente a la casa comercial. Quevedo 2, por supuesto, no estuvo lista a tiempo para prevenir estos apagones. Finalmente, se pidió la disponibilidad de gas natural para la central Termogas Machala. Esta grave inacción hoy nos tiene sin luz. Es lo que vivimos en este instante en el país, colegas asambleístas. Y voy a citar lo que dijo diario El Universo el 23 de octubre del 2023, cuando dice:
la falta de decisión oportuna sobre cómo viabilizar la importación de gas natural y la demora de concesionar el campo Amistad por parte de las autoridades energéticas le pasan factura al país, que no ha logrado beneficiarse de la generación de electricidad vía gas natural, pese a tener una planta como la Termogas Machala, que podía producir nada más y nada menos que 230 megavatios. Una de las causas para que efectivamente tengamos, reitero, los apagones que hoy vive el Ecuador a causa de la falta de generación térmica. El 3 de octubre del año 2023, el propio ministro de Energía y Minas, Fernando Santos Albite, emite el acuerdo ministerial con el memorando MEM 2023-0019 AM, que en su artículo 10, que es muy importante dentro de este proceso político, dice lo siguiente: EP Ecuador deberá efectuar las acciones necesarias para la importación de gas natural exclusivamente para los requerimientos de la central Termogas Machala. Para el efecto, EP Petroecuador deberá efectuar los procedimientos y logística necesarias para abastecer 45 millones de pies cúbicos diarios adicionales a los provistos actualmente al campo a través del campo Amistad, a fin de aprovechar la capacidad completa de 230 megawatts de la central Termogas Machala, suministro que deberá estar disponible a partir de noviembre del año 2023. Noviembre del año 2023. Con ese acuerdo ministerial se dilatan los hitos del proceso de concesión internacional de campo Amistad, que tanto ha reclamado no solamente la prensa, sino nosotros los asambleístas. ¿Cuántas veces en la discusión sobre el tema energético hemos hablado del campo Amistad? Ya que está, pues, cómo se dilata esta contratación del campo Amistad, trasladando la fecha de la firma del contrato al 15 de diciembre, retrasando esta dotación de combustibles necesarios para la generación que requería la Termogas Machala a esa época, cuya capacidad completa era de 230 megavatios. Así era la cosa. Desde el 2021 inclusive había la autorización para la importación de gas, y desde el 2018 se conocía la necesidad inminente de concesionar el campo Amistad, que ahí está. No ha existido celeridad en ninguno de estos procesos. Ahí se comieron el tiempo. Y luego les comento en dónde más se comieron el tiempo, porque recursos sí habían en su momento. Lo que hizo el señor Santos Albite es lanzar un proceso de alianza estratégica para enfrentar el estiaje 2023-2024. En el link que está ahí publicado todavía, www.eeq.com.es/alianza estratégica, con el que nos ofrecieron que este país iba a volver a tener energía y todo se iba a solucionar. Nada de eso ocurrió. Dicho proceso se hizo de manera externa al portal de contratación pública, en un proceso que pretendía unificar los activos de las empresas distribuidoras de energía de todo el país. Esa, entre comillas, panacea que nos inventó o que nos intentó vender el señor exministro Santos Albite tampoco funcionó, porque el 22 de noviembre de 2023, un día antes de la posesión del nuevo gobierno, el proceso se cancela, así nomás. La resolución de cancelación de este procedimiento de contratación señala que se dio por falta de autorizaciones portuarias, ambientales y del Servicio Nacional de la Aduana del Ecuador para las soluciones adicionales terrestres o marítimas que se instalaran dentro del territorio ecuatoriano. Indica que no se podía cumplir por la falta de concesión de visa de residencia temporal de trabajo para la movilidad de las personas que van a operar las soluciones adicionales. Se sostuvo que la obtención de visa, autorizaciones portuarias, ambientales y demás tendrían una duración de 1 a 3 meses, excediendo los plazos para que se pueda poner en marcha, lógicamente, la contratación del servicio de abastecimiento de energía eléctrica adicional para afrontar las condiciones del estiaje 2023-2024. Un argumento que se cae por su propio peso, porque además es un argumento hasta ridículo, teniendo en cuenta que todos los permisos dependían del Estado ecuatoriano. ¿Quién estaba pues al frente del Estado ecuatoriano? Y que en una emergencia como la que vivimos, la burocracia no puede estar sobre las necesidades del pueblo. Hoy día una declaración también asimismo de absurda, en donde decía que es culpa del estatismo y que hay que meter más al privado y cosas por el estilo. Las cosas se caen por su propio peso. Pero la verdadera causa para la que se haya cancelado este dichoso procedimiento, o me equivoco,
señor ministro o exministro Santos Alvite, es que no había dinero para la contratación. No había plata, no había plata. Pero un día antes de abandonar su cargo como exministro, se gastan $140,000 para encerar pisos. No había plata, pero la SELEC empieza a entregar repetidamente contratos a una consultora que se gana todo. Ahí está publicado, colegas asambleístas, es cuestión de entrar al portal de compras públicas y sacar un listado de la mimada consultora, de cuyos socios además están involucrados en un caso emblemático del país que se llamaba Caminosca. Ahí está. Sí, es información pública. No había plata, pero se gastan $1,3 millones en copias e impresoras en este siglo, compañeros, donde ya la cosa es digital. No había plata, pero se gastan $5,3 millones en clasificar el archivo de la SELEC, en donde a lo mejor hasta se archivaron todos los procesos contractuales que necesitaba este país. Y me quiero referir, porque ya mi compañera Saca hace un momento ha hecho una larga exposición de los antecedentes contractuales, únicamente a lo insultante que ha sido la gestión del exministro Santos Alvite para mi provincia, para la SUAY, para el sur del país, a cual le pedimos este rato que llueva, pues para que no nos quedemos sin luz en las casas y en las oficinas, para el motor energético del Ecuador. En noviembre del 2022, el señor Santos Alvite anunciaba que sacaría la licitación de las centrales hidroeléctricas de Santiago y Cardenillo. ¿Se imaginan ustedes si es que este rato tuviésemos a Cardenillo y a Santiago funcionando? A mis colegas del sur les digo, a Suay, Cañar, Morona, Santiago, Loja, todos los que estamos al sur de este país, ¿se imaginan ustedes con Cardenillo y Santiago en este momento funcionando? Hubiésemos tenido 475 megavatios listos para no tener los problemas energéticos que hoy vive el país y para salir de esta crisis de apagones por la que vive el Ecuador. El proyecto está listo para su licitación desde el año 2020, pero no se hizo nada para ejecutar. El señor Santos Alvite tuvo en sus manos evitar la crisis energética volteando su mirada hacia el sur, hacia el austroecuatoriano. El ministro de Energía y Minas no solo debía poner en marcha la licitación de Cardenillo, estaba en la obligación de apresurar los procesos de mantenimiento de la Paute Molino, que también la postergaron, patearon el balón hacia el futuro y en pocos meses eso nos pasará factura. Por eso no se diga que este juicio es extemporáneo y que la falta de competencia con la que hicieron las cosas nos seguirá pasando factura. Colegas asambleístas, hay que ver las cosas que en verdad no se hicieron y en este brevísimo antecedente acabé de mencionar. La Paute Molino que nos tiene con luz, con una potencia de 1100 megavatios de potencia, tiene que entrar en un mantenimiento programático y programado que durará más de 329 días. ¿Por qué no se hizo a tiempo? ¿Por qué no se hizo eso cuando se tenían todos los recursos, cuando se tenía el poder del Estado para hacer esas cosas? Según la CENACE, hay unidades de generación termoeléctrica de 557 megavatios que superan los 40 años de operación. ¿Se imaginan ustedes? Los 40 años de operación, queridos colegas asambleístas, en lugar de dar mantenimiento al parque termoeléctrico, se desangró al complejo hidroeléctrico Paute integral con las consecuencias que todos estamos viviendo estos días. No voy a referirme tampoco al desprecio que el exministro Santos Alvite mostró al austroecuatoriano en su visita a la ciudad de Cuenca, en su momento en la SUAY, en esa intentona malhadada de conformar un fideicomiso para defender a las empresas privadas por sobre las generadoras públicas y sobre todo con las generadoras que son eficientes y que subsidian a aquellas que son ineficientes en el sur del país. Ponían en riesgo hasta la recolección de basura, hasta al servicio de los bomberos de nuestra provincia de la SUAY. La situación que causó además un rechazo contundente. Aquí están colegas asambleístas de distintas bancadas, pero que estaban conmigo justamente ese día en una lucha para impedir ese malhadado fideicomiso que pretendían imponer en nuestra ciudad de Cuenca. Voltearon a Cuenca únicamente cuando necesitaban que llueva, pero jamás se fijaron en las rentas de la ley 047 y si es que algo de esas rentas de la ley 047 llegaban a las juntas parroquiales del sur del país. Solo regresaron a ver al sur cuando en su incompetencia el país se quedaba sin energía eléctrica
y necesitaban de un milagro para que nuestros ríos crezcan como están el día de hoy. Y claro, no hicieron nada por las vías tampoco que conectan a las provincias de Azuay, Cañar, Morona, Santiago, Loja, que están ahí en el sur, El Oro, por supuesto, que hoy son intransitables. Solo regresaron a Cuenca cuando necesitaban dinero para la Centro Sur y satisfacer las demandas de toda esa rampante ineficiencia que se dio en la administración del exministro Santos Alvite. Así fue. En Cuenca, colegas, para pedir milagros hay quienes le ponen velitas a los santos. En este caso, lamentablemente fue Santos el que nos puso a nosotros a vivir a punta de velas. Lamentablemente, señor presidente. Por todas estas razones que acabo de exponer, por toda la larga lista de exposición de contratos y actos jurídicos que acaba de mencionar la compañera Nicole Saca, por el Ecuador entero, por el Azuay, por el austro del país, por todos nosotros los ecuatorianos que hoy vivimos esta crisis, el exministro Santos Alvite debe ser censurado. Gracias, señor presidente.